Bueno, estimados alumnos, colegas, amigos y conocidos que están participando del primer curso de Agricultura de Precisión en ArcGIS Pro, vamos a comenzar a desarrollar el primer capítulo de este primer módulo de curso, el cual vamos a hacer lo que viene a determinar la corrección del pH de suelos tomando en cuenta una tasa fija y variable en la dosificación para corregir suelos ácidos o suelos básicos en función a una especie de cultivo que queramos implantar en nuestro sistema productivo. Entonces vamos a comenzar con esta serie de cursos, una serie de cursos, serie de módulos que vamos a ver en un total de 15 módulos de agricultura de precisión. Hoy estamos comenzando con pH de suelos. En el siguiente módulo que vamos a dictar más adelante vamos a comenzar con textura de suelo. Luego vamos a ver lo que viene a ser la recarga hídrica. Y así sucesivamente vamos a ver dosificación de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, monitor de rendimiento y demás parámetros que engloban la agricultura de precisión. Entonces comenzamos a desarrollar explicándoles los contenidos que vamos a tener en el presente curso. En el presente curso, ustedes recuerden, este curso está diseñado, recuerden, dentro de la carrera de Ingeniería Agronómica. Estamos diseñando para que alumnos, recuerden, que no necesariamente ha llegado la materia de SIC, pero que tenga el programa instalado, aprenda a procesar datos. Que no necesariamente espere hasta el semestre que va a llevar la materia, sino que ya desde el segundo semestre pueda incorporar el conocimiento o estas competencias en su formación profesional. Es así que este curso se va a explicar paso a paso todo el desarrollo del mismo, con la debida paciencia, la debida perseverancia y sobre todo recuerden, la constancia de poder avanzar y llegar a determinar lo que viene a ser la dosificación, de este caso de corrección de suelos. Asimismo, en todo el desarrollo del curso, ustedes van a aprender a hacer la creación de vectores, la inicialización de elementos vectoriales. Vamos a ver lo que viene a ser imagen satélite Cyber 4, el análisis espacial y geoestadístico de las muestras. Vamos a trabajar con la categorización del pH tradicional que se ha hecho en muchos videos de suelos agrícolas. Vamos a entrar a la agricultura de precisión tomando lo que viene a ser la dosis fija y variables. Fija y variable en cuanto a suelos ácidos, como también tasa fija y variable para suelos básicos. Una vez hecha la dosificación ya aplicado, vamos a hacer el cálculo y la estimación de la eficiencia que tuvo el agroquímico que empleamos en la dosificación de corrección del pH. Quiero ver qué eficiencia tuvo. Y en función de esa eficiencia, poder retroalimentarnos para corregir lo que vienen a ser los cálculos de dosificación. Si estamos sobreestimando o si estamos subestimando lo que viene a ser el uso del agroquímico. Todo esto lo vamos a hacer tomando el sistema de información geográfica ArcGIS Pro. Bueno, un programa actualmente que está vigente en lo que viene a ser el manejo de los datos vectoriales como raster en los sistemas de información geográfica. Entonces, para tal efecto, usted va a ingresar a la página web juliomagnes.com. En esta página, usted se va a dirigir a lo que viene a ser el acceso al curso 2. Así van a estar los accesos a cada uno de los cursos respectivos. Entonces ingresa al acceso al curso 2 y viene ahí lo que viene a ser la bibliografía disponible en base a la cual me estoy basando para el desarrollo de los 15 módulos de agricultura de precisión que vamos a dar. Tenemos Agricultura de Precisión de Río Grande do Sul, un libro bien completo, pueden dar un clic, le aconsejo descargarlo y leerlo. El Boletín Técnico 100 de la USP, Recomendación de Fertilización y Calaje para el Estado de Sao Paulo. Un libro de la Servicio de Agricultura de los Estados Unidos que viene a ser GIS, Aplicaciones SIC en Agricultura. Y un libro del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola que es el Manual de Agricultura de Precisión. Entonces tenemos dos que son en portugués, uno que es en inglés y otro que es en español. Los cuatro están integrados en lo que viene a ser el desarrollo de este módulo para ver el enfoque
que se realiza tanto en la agricultura de precisión como también en lo que viene a ser la dosificación y la aplicación de los sistemas de información geográfica en este proceso. Recuerden, ustedes les recomiendo descargar e ir leyéndolo paralelamente o leerlos en sus ratos libres para ir retroalimentándose de conocimiento, a menos si quiere ingresar en la agricultura de precisión. Bueno, aquí están los 7 capítulos que vamos a desarrollar en el presente evento, en el presente curso. Por ejemplo, aquí tienen los datos de la primera práctica. Ustedes descargan estos datos, recuerden, previamente le aconsejo crearse una carpeta de trabajo en la unidad C. Por ejemplo, yo me creo una carpeta en la unidad C que se llama CUR PH1. En esa carpeta estoy descargando estos datos de la primera práctica. De ahí en la siguiente práctica, en la práctica 2, creo la carpeta CUR PH2. Luego CUR PH3 y así sucesivamente hasta terminar el desarrollo de los 7 capítulos del curso. Les recomiendo trabajar en unidad C sin tener espacios en toda la ruta de trabajo. Una vez termine el curso, recuerden que esta carpeta pueden moverlo donde ustedes gusten, a otra subcarpeta, a otra unidad o a un disco duro externo, pero por favor trabajemos en unidad C raíz, ahí la carpeta CURPH. Y ahí recuerden, en cada capítulo van a ingresar y va a estar disponible lo que viene a ser la descarga de los datos. Ahora, lo que vamos a hacer aquí tradicionalmente es, en este caso, el proceso general de pH de suelos. Ahora, si ustedes gustan, tienen también el acceso al curso 1. Es un curso que ya comenzó hace unos 15 días de lo que es el primer curso de bioclimatología. Igual tienen los recursos bibliográficos, como también tienen los videos para desarrollar el curso. El curso que comenzó hace 15 días. Ahora, los alumnos que quieran aprender Python, programación en Python, tienen acceso al curso 4. En el curso 4 tienen lo que viene a ser todo lo que estamos desarrollando del libro de la doctora Laura Tatosian. Recuerden, este curso de programación en Python es el único gratuito. En lo que enfocamos básicamente es que el alumno migre de ser operador a ser programador. Y ustedes igual tienen que ponerse como meta eso. Si bien este curso es netamente operacional, al final del curso les voy a mostrar una herramienta que lo hace todo en forma automática. Que lo que demora hacer cerca de 2 horas procesar, que el proceso de la herramienta lo haga tranquilamente en menos de 5 minutos. Entonces, miren, este es el curso de programación en Python. Entonces pueden empezar a desarrollarlo paralelamente o en sus tiempos libres. Ustedes han hecho la cancelación para registrarse a este curso. Este curso, recuerden, tiene una duración que va a estar disponible todo el año 2023. Este año vamos a tener disponible este curso como también otros cursos en los cuales ustedes al finalizar el curso y al hacer sus tareas respectivas van a poder ser sujetos a la certificación respectiva. Para las personas que viven fuera de Bolivia van a tener una certificación electrónica. Para los que están aquí dentro de Bolivia van a tener doble, electrónica y analógica. Bueno, entonces comenzamos a desarrollar el curso. Recuerden, todo este curso está en ArcGIS Pro. Entonces, recuerden, en su tiempo libre lean y vean los fundamentos y las aplicaciones que tienen. Basta con leer este libro que les recomiendo, el Boletín 100. Aquí con este Boletín 100 da para sacar tranquilamente unos 30 módulos de curso de agricultura de precisión. Porque tiene muchos cálculos, mucha dosificación para diferentes tipos de cultivos. Es un bestseller en lo que viene a ser la USP. Bueno, comenzamos a desarrollar el curso, abrimos el ArcGIS Pro y comenzamos a desarrollar lo tradicional. Recuerden, el primer capítulo. Ya han descargado los datos. Una vez descargados los datos, los tienen descomprimidos
en la carpeta donde crearon y ahora comenzamos a procesar respectivamente el desarrollo del curso. Pueden ver, cuando se compriman tendrán una imagen satelital y una base de datos en Excel. En la base de Excel lo que tenemos son 2 hojas y en la cual vamos a hacer el proceso tradicional. Recuerden, el proceso tradicional es el proceso clásico. Una vez veamos el enfoque del proceso clásico, vamos a pasar al enfoque práctico, que viene a ser la dosificación. Entonces, aquí tienen una coordenada geográfica de una propiedad que se llama el Prado, y aquí tengo la muestra de suelo con el respectivo pH, la respectiva muestra de suelo. Entonces, aquí tengo en total 125 muestras. Entonces, tenemos que trabajar con estos datos. Abrimos el ArcGIS Pro. Aquí tenemos. Hemos tenido que cerrar el programa, ¿no? Cerrar el Excel, perdón. Entonces comenzamos con esto. Abrir sin un templado. Abrimos el programa. Bueno, aquí tenemos el programa. Comenzamos a hacer la personalización. Recuerden, cuando abrimos el programa necesitamos hacer la personalización. ¿Qué decimos? Creamos un nuevo mapa. Como dice, un nuevo marco de trabajo, una nueva elemento cartográfico dentro del plano. En este caso, un recurso geográfico. Creamos el nuevo mapa, nos aparece por defecto con la topografía y el otro lado lo podemos eliminar. ¿Ya? Y nos vamos a lo que viene a ser, en este caso, la definición del ambiente de trabajo. Tenemos aquí lo que viene a ser, en análisis, tenemos el environment. ¿Qué quiere decir? Con el ambiente de trabajo voy a definir la carpeta donde voy a direccionar los recursos. Es lo clásico que uno tiene que hacer siempre cuando va a comenzar a hacer un proyecto en ArcGIS Pro. Entonces busco mi carpeta de trabajo. En este caso es CUR PH 01. Ahí, CUR PH 01. También esa es mi carpeta de trabajo. Entonces levanto esa carpeta. CUR PH1. Open. Ahí lo tengo. Sí, esa es. Lo primero que hacemos es la pestaña Insert y adicionamos un folder de trabajo. Buscamos nuestro folder. En este caso vamos a equipo. Recuerden, pues dice equipo, unidad C, y buscamos la carpeta de trabajo. En este caso es CUR PH1. Ya está adicionada mi carpeta de trabajo. Listo. Después vamos a análisis y defino los ambientes de trabajo. El ambiente de trabajo va a ser ese CUR PH1. Entonces voy a folders y leo CUR PH1. Ese va a ser mi carpeta de trabajo. Ok, ya está. Lo mismo aquí. Entro a folders, CUR PH1. Ok. Ya tengo el Current Workspace y el Scratch Workspace definido. Mis dos carpetas, perdón, mi carpeta donde voy a trabajar. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer cuando van a trabajar en un programa de sistema de información geográficas. Tener una carpeta, ya sea esta vacía para comenzar un proyecto en blanco, o en su caso, tener una carpeta con los datos respectivos de la práctica que van a desarrollar. Una vez realizado esto, comenzamos a hacer el proceso clásico. ¿Qué quiere decir? Tenemos más. Bueno, una vez ya configurado, vamos a recuperar nuestros datos. Le decimos adicionar datos al mapa y buscamos nuestra carpeta de trabajo. En este caso es CUR PH1. Ahí tenemos la imagen satelital. ¿Ok? Le decimos no y nos presenta la imagen satelital ya procesada. Esto en el siguiente proceso van a aprender a procesarlo. Comencemos viendo lo que comienza el aspecto general. Esta es la propiedad del Prado. Ahora, ¿qué tenemos más? Tenemos que crear la poligonal de la propiedad. Y una vez creada la poligonal de la propiedad, tenemos que calcular lo que viene a ser la superficie. Comenzamos a hacerlo, recuerden, estamos haciendo la parte tradicional.
Entonces, para eso nos vamos a View, Geoprocessing, Toolbox, y necesito hacer primero una conversión de herramientas. Ya que mis datos están en Excel, tengo que traer de Excel a Table. Levantamos nuestro archivo de Excel. En el Prado, recuerdo. Tengo dos hojas. Aquí en la primera hoja, ¿qué tengo? Tengo las coordenadas y en la segunda hoja tengo las muestras. Entonces primero recupero las coordenadas. Y le digo que dentro de la carpeta de trabajo voy a generar, como han visto aquí, como han observado, con terminación de df, las core.db. Entonces le decimos aquí core de dbf. Ya. Ok, run. Y ahí tenemos creadas las coordenadas. Vamos a visualizarlas para asegurarnos que ha sido bien importado. Entonces ahí tengo las coordenadas de la propiedad. Una vez hecha la propiedad, procedemos a realizar el despliegue de los elementos. Para desplegar los elementos utilizamos Datamen Tools, Layer and Table View, y le decimos hacer un evento de tema. Make Event Layer. Ingresamos la base que hemos traído, que es Core. Tenemos aquí el campo Xcore, Ycore. Nos pide la cita field, no tenemos, que se va a llamar Core Layer, ¿sí? Core Layer. O le va a poner coordenada. O despliegue, porque es el despliegue de coordenadas. Y aquí nos pide la referencia espacial. Esta propiedad se encuentra en UTM WGC84, zona 20 sur, ya que se encuentra en la zona integrada del departamento de Santa Cruz, aquí en Bolivia. Entonces aquí vamos y buscamos nuestra fuente. Aquí lo tengo como favorito. Ustedes pueden descargar favorito para colocarlo ahí y tener una búsqueda directa. Nos vamos a sistema de proyección. Buscamos UTM WGC84, hemisferio sur, que es donde se encuentra Bolivia, y buscamos la zona 20. Ok, run. Y ahí tenemos los vértices. ¿Están viendo? Aquí tenemos los vértices del predio. Ahora, este despliegue es algo temporal, no es un Shapefile, no es una cobertura Shape, que es la que caracteriza el archivo de forma vectorial, que caracteriza el manejo de los datos vectoriales dentro del sistema ArcGIS Pro. Entonces necesitamos clonar. Para eso utilizamos la función feature copy, copiar, que es como clonar. ¿Se acuerdan? En ArcGIS Desktop ustedes hacían clásicamente lo que operaron ArcGIS Desktop, hacían un clic derecho, data, export data. Aquí le decimos copy feature, que despliegue para formar y en la carpeta de trabajo los vértices. Recuerden, para formar los vértices.shp. Vértices. Ok, run. Y ahora ya tengo los vértices. Ya puedo borrar este despliegue y esta coordenada de acá. Los vértices podemos comenzar a darle dos clics, cambiar el símbolo, la presentación del elemento. Por ejemplo, aquí propiedades, bajamos el tamaño, le puedo dar otro color, ok, y ahí tenemos los vértices, como pueden apreciar. Son los vértices que componen lo que viene a ser límite territorial de la propiedad del Prado.
podemos etiquetar. Clic derecho en vértices, propiedad de etiquetado. Nos aparece aquí, sí, va a ser el punto. Podemos borrarlo y cambiar, en este caso, volver a colocar el punto. Podemos ver el tipo de OK, aplicar, de apariencia. El tipo de llenado de la etiqueta puede ser, algunos eligen que sea degradado. El tamaño de símbolo y la letra. La posición y el color. OK, aplicar. Y tenemos nuestra etiqueta. Podemos poner la orientación, la clase y demás elementos que necesitemos para etiquetar un membrete en una cobertura. Actualizamos. Y ahí tendremos, haciendo clic derecho aquí, Labels. Entonces ya tenemos nuestra etiqueta. Bueno, continuamos haciéndolo ahora el deslinde de la propiedad. Tools. Vamos aquí a puntos a líneas. Ingresamos los vértices. Y aquí direccionamos lo que va a ser el deslinde. Ok, borramos. Y ahí tenemos el deslinde de la propiedad. El deslinde de la propiedad. Este deslinde viene a ser un elemento lineal, el punto, la línea, y ahora nos toca hacer el polígono, que va a ser el que va a tener toda la división administrativa del área de trabajo. Para generar el polígono utilizamos Feature to Polígono. Ingresamos el deslinde y generamos lo que viene a ser, en este caso, la propiedad que se llama Prado, el nombre de la propiedad. ¿Listo? Ya tenemos el punto, la línea y el polígono. ¿Cuál es la característica? Que el punto mayormente me da X, Y y en algunos casos la Z, la altura sobre el nivel del mar. El deslinde, la característica del deslinde, que en este caso es un elemento vectorial, la característica en sí básicamente es tener un rumbo y una distancia, como también podemos tener una pendiente, si tenemos la Z. En cuanto al polígono, el polígono puede tener una superficie si es XY y puede tener un volumen si tiene XY, Z. En este caso no me interesa el deslinde, lo que me interesa es el polígono. Entonces formato el símbolo del polígono, ¿no? El grosor del polígono y le voy a dar una línea para poder apreciarlo. Ahí tenemos ya nuestro polígono. Finalmente, para terminar esta primera fase, calculamos la superficie. Abrimos la tabla de atributos. Aquí, a diferencia del GIS Pro, tenemos que crear el campo de otra manera. Le decimos aquí, adicionar campo. Colocamos qué va a ser, vamos a colocar la superficie. Aquí tengo que poner un alias. Superficie. Aquí el tipo de dato. Le ponemos numeric. ¿Qué va a ser numeric como? Va a ser con 2 decimales. 2 decimales. Puedes poner que sea con 8 dígitos y 2 decimales. Aquí cambiamos a lo que puede ser float para que tenga decimales. Lo que viene a ser el numérico. Como pueden ver, 2 y 8. Tenemos que darle salvar, algo fundamental es decirle salvar. Y si cerramos nuestra edición de campo, tenemos la superficie, con la cual podemos calcular la superficie. Le decimos clic derecho, calcular geometría, y aquí definimos que vamos a calcular la superficie
en base a un área. Las unidades que vamos a trabajar van a ser las hectáreas. La proyección que estamos utilizando es la que está por definición en Prado, que es zona 20 sur. Hemos definido las características para calcular la superficie. ¿Ok? Y ahí tenemos la superficie. La propiedad tiene 6.300 hectáreas. De estas 6.300 hectáreas, ahora, una vez cerrado esto, nos toca ver el clásico proceso. ¿Qué quiere decir? Miren, el clásico proceso radica en ¿qué? Que tenemos una muestra de suelos. Traigamos la muestra de suelo de la misma manera que hemos traído los vértices del predio. Siempre cuando uno captura una base de datos, es recomendable ir a chequear para ver si toda la base de datos ha sido debidamente capturada. Como pueden ver, tenemos 125 muestras de suelo. Ahora procedemos a hacer el despliegue y clonación respectiva. Hemos definido lo que viene a ser la tabla que vamos a desplegar, sus coordenadas, el nombre que viene en la memoria RAM, no en la memoria ROM, en la memoria RAM, y la proyección. Ahí tenemos nuestra muestra de suelos. Procedemos finalmente a clonarlas. Ya tengo mis muestras, como pueden apreciar, las cuales podemos cambiar su tipo de presentación. Pueden dar dos clics en el muestreo y cambiar el tipo de símbolo que vamos a utilizar. Vamos a galería, voy a utilizar la cruz como una muestra de suelo. Voy a propiedades. Pegarlo a 4. Y un color que sea clásico de muestra de suelo, café. Ahí tenemos las muestras. Tengo las muestras de suelo, las cuales tienen su propia etiqueta. ¿La ven? Voy a ubicar bien la etiqueta debajo de la muestra. Vamos a las propiedades. Está la muestra, sí. Vamos al símbolo. Más pequeño. El color le voy a dar que hacer un color amarillo. O un color mejor más tenue, de color de suelo. Y la posición. Y es la ubicación. Queremos que esta etiqueta esté siempre abajo de la muestra. Entonces le dimos bottom point debajo de la muestra. Y ya tenemos la muestra
Si ustedes ven, la muestra siempre va a estar etiquetada por debajo. Ahí tenemos la muestra de suelo. Listo, la muestra de suelo respectivamente. Bueno, ¿cómo era lo tradicional? ¿De dónde partíamos para hacer el proceso tradicional? Para hacer, ya hemos hecho la creación de vectores. Hemos visto una imagen satélite, nos falta componerla. La creación del pH de suelo en modo tradicional. ¿Cómo era? Dice. Mayormente se toma una muestra de campo, como han visto. Esto es un elemento clásico para tomar muestras de suelo, de pH. A diferentes profundidades, es un detector de suelo y mide el pH, la humedad, fácil de usar y no requiere mucha batería, ya que es un solar. No da el pH. Pero miren, vamos a clasificar los suelos por su pH. ¿Cuánta categoría nos presenta? Nos presenta la primera categoría, fuertemente ácido. Son aquellos pH que están por debajo de 4.5. Los pH muy ácidos son los que van en 4.5 hasta 5. Los ácidos son los que van de 5 hasta 6.5 en escala. Los poco ácidos son los que van de 6.5 hasta 6.8. Los suelos neutros de 6.8 a 7.2. Los suelos poco alcalinos de 7.2 a 7.5. Los suelos alcalinos van de 7.5 hasta 8.5. Seguidamente, los suelos muy alcalinos son los que van de 8.5 hasta 9.5. Y los fuertemente alcalinos son aquellos suelos cuyo pH va de 9.5 hacia adelante. Como ustedes han podido apreciar, tienen 9 clasificaciones del suelo por su pH. Entonces, ahora un modelo tradicional era ver la distribución de los suelos. Ese era lo común que se hacía tradicionalmente en la clasificación o categorización de los pH de suelos. Cada uno de estos niveles, algunos son bien amplios, como son el alcalino, el muy ácido o el muy alcalino, tienen una amplia distribución, como pueden ver, de 7.5 a 5, tienen una amplitud de distribución de un valor de una clase como el muy alcalino, que es una clase, por decirle con relación al poco ácido o el poco alcalino, que apenas tiene 0.3, o el neutro, que tiene 0.4. Cada uno requiere distinta dosificación para corregir el pH. Entonces, primero tenemos que aprender a clasificar los suelos por pH. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora en este predio del Prado. Tenemos que ver en función a esas muestras de suelos que tengo, a esas 125 muestras de suelos, tengo que ver cómo se clasifican los suelos según su pH en las 6.300 hectáreas que tiene la propiedad, para ver dónde es conveniente, ya sea bajar el pH y dónde tengo que subir el pH. Recuerden que estamos haciendo el modo tradicional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo tradicional, comenzar haciendo una interpolación de lo que vienen a ser las muestras de campo. Entonces, para continuar, tenemos que ir guardando el proyecto. Guardamos el proyecto, buscamos la carpeta de trabajo. Y este va a ser el capítulo 01. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez podemos recuperar el dato solamente con capítulo 01. Bueno, continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que interpolar. Una vez interpolado, tenemos que categorizar. Esa categorización va a ser la creación de un elemento raster a través de una interpolación. Elementos raster, recuerden, son celdas que tienen el mismo tamaño, pero que cada uno tiene diferente valor numérico en la distribución espacial, de acuerdo a la representación, en este caso, del nivel del pH que tenemos en cada una de las muestras. Comencemos entonces a hacer nuestra interpolación. Vamos a Análisis, Toolbox, y nos vamos a interpolar. Vamos aquí a Espacial Análisis, Tools. Tenemos ahí interpolación. Tenemos varios métodos para interpolar. Varios métodos.
El más clásico utilizado, de acuerdo a la bibliografía, es el IDW, el cual me indica una interpolación controlada por la distancia. Esto para eliminar el sesgo de distancia que existe entre una muestra y otra, que no es simétrica. Si ustedes observan, es asimétrica. Entonces, elegimos las muestras de campo y vamos a formar lo que vamos a llamar en función del campo pH, que es el campo que tiene la mensuración de cada uno de los valores de pH de cada una de las muestras, y vamos a generar lo que va a ser el pH1.diff, el tamaño de la celda, pH1.diff. Entonces le digo pH1.diff aquí, pH1.diff, no como un GBD. Listo. Tamaño de la celda. Vamos a utilizar un tamaño de 10 metros. Quiere decir, cada celda de análisis va a representar 100 metros cuadrados. Ahora, el tamaño de la celda, mayormente para la dosificación, se tiene que tomar diferentes parámetros en una dosificación fija o variable. En este caso, más que todo por una dosificación variable, tengo que tomar básicamente el ancho del dosificador y relacionarlo a la velocidad en la cual va a ser aplicada la dosificación para tener calculada la unidad mínima cartografiable, que va a ser, en este caso, el tamaño de píxel idóneo que voy a generar para poder subir, en este caso, al equipo de precisión para que haga la dosificación. En este caso vamos a tomar como base 10. En los siguientes capítulos, cuando toque hacer la clasificación variable, ahí vamos a tomar en cuenta el ancho del dosificador, en el caso el ancho del cabezal del dosificador, y la velocidad a la cual vamos a hacer la dosificación, y vamos a hacer el cálculo respectivo de esta variable. Entonces ya tenemos definido aquí nuestro tamaño de celda. Nos vamos a Environments. Aquí definimos, en este caso, la extensión. La extensión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al Prado. Y la máscara también va a ser igual al Prado. ¿Para qué? Para que interpole todo el área de trabajo. Le decimos run. Y ahí tenemos el proceso interpolado, como pueden ver. ¿Qué nos indica? El proceso interpolado nos indica que va de 4.6 hasta 8.80 la distribución del pH en el suelo. Aquí nos está dando una colorimetría al azar. Recuerden, si ustedes vienen aquí y le dicen clic derecho símbolos, Symbology, podemos cambiar esa colorimetría. Por ejemplo, está aquí. Y número de clases, 10, por ejemplo. ¿Qué nos indica ahí? Analicemos, miren. Ya activemos por la muestra de campo. Nos indica, mientras más verde, el suelo es más ácido, o sea, tira hacia la escala de la izquierda de la categorización de pH. Mientras más rojo, el suelo es más alcalino, tira hacia la parte derecha. Entonces tenemos una escala que determinar en función, no en función a un dato cuantitativo, sino tener un resultado dato cualitativo, como vieron en la escala que les presenté. Aquí tenemos la interpolación. Si analizamos la fuente, en este caso las propiedades de la interpolación, tenemos en las fuentes las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que para esas 125 muestras, el pH mínimo del suelo fue 4.6. El máximo llegó a 8.79. La media para las 125 muestras fue de 6,77, con una desviación estándar de 0.70. Pero fíjense, 6.77. ¿Qué nos indica aquí? Si nos posicionamos aquí, nos indica que estamos en esta categoría 6.70. En esta categoría estamos la media del pH. Está en esa categoría, poco así. Y si vemos su distribución,
va desde muy ácido, ácido, poco ácido, neutro, poco alcalino hasta casi fuertemente alcalino. O sea, visitamos 7 clases de pH de suelos. Entonces tenemos que definir esas 7 clases en función a los cortes que nos da la bibliografía. Por ejemplo, para diferenciar un suelo muy ácido de ácido, el corte es 5,5. Si es mayor, ácido. Si es menor, muy ácido. Lo mismo del ácido al poco ácido, el corte es 6,5. Entonces estos cortes son clave para la categorización del pH. En este caso, aquí. Entonces ahí tenemos la categorización del pH, como vieron. Entonces guardamos para continuar, para hacer la categorización respectiva. Entonces, si vemos nuestra muestra, también podemos ver nuestro dato tabular y obtener la estadística del dato tabular, no del dato zonal, sino del dato tabular. Podemos hacer clic derecho en el dato tabular y decirle estadística. Y ahí nos muestra las estadísticas, como pueden ver, del pH. La media es 6,8, la mediana es 6,8 y la desviación estándar es 1,77. El mínimo es 4,6 y el máximo es 8,8. Fíjense, la mediana está ahí y la desviación estándar está entre este sesgo normal de datos. Quiere decir que ahí está mayormente la distribución de la desviación estándar de los datos, como pueden apreciar. Tenemos 11 distribuciones, vamos a a 10, por ejemplo. O a 5, miren. A 7. Estos los vienen a ser los números de la barra del histograma. Vamos a verlo clásicamente en 10. Ahí tenemos las 10, los datos que tenemos. Entonces, para ver nuestra barra principal donde se encuentra el pH promedio y donde están el sesgo de la desviación estándar de los datos. Son 125 muestras. Si ustedes vieron, salió similar a lo que nos da la interpolación espacial. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que aquí tenemos muestras vectoriales, y aquí tenemos un elemento raster derivado de esa muestra vectorial que nos dice cómo está la composición. Entonces, sabiendo este tipo de componentes, nos puede ayudar para ver dónde tenemos que aumentar el pH y dónde tenemos que disminuir el pH para la dosificación respectiva. Ahora, siguiendo con el proceso, nos toca categorizar. Vamos a categorizar este pH. Tenemos que categorizarlo para saber la superficie que tenemos en cada una de las categorías de suelos de pH. Lo hacemos entonces de la siguiente manera. Entonces procedemos a hacer esa asignatura. Como ustedes están viendo y han apreciado, el pH va de 4,6 a 8,8. Esto quiere decir que si vemos este cuadro de distribución, nuestro suelo no cae en fuertemente ácido ni fuertemente alcalino. Ya va que va de muy ácido a muy alcalino. Quiere decir que ¿cuántas clases tenemos? Muy ácido 1, ácido 2, poco ácido 3, neutro 4, poco alcalino 5, alcalino 6 y fuertemente alcalino 7. Entonces vamos de esta clase hasta esta clase aquí. Entonces, ¿cuáles son los cambios de corte valor? 6,5, 5,5, 6,8, 7,2, 7,5 y 8,5. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Quiero que vean cómo lo vamos a hacer en modo natural, en el modo clásico que la gente utiliza, y cómo lo hacemos en un modo casi semiautomático este proceso. Entonces, para eso nos vamos a View, o Análisis, perdón, Tools, y nos vamos a la opción Espacial Analysis Tools, Reclass, y aquí quiero que comprendan dos clases. Lo voy a hacer primero por Reclassify, que es el modo tradicional, como se han visto mayormente en los videos de YouTube que van a pillar y encontrar. ¿Y cómo se haría con el método Reclass by Table? Muy común, muy necesario también, que si ustedes luego van a aprender a programar y a desarrollar un código de programación para automatizar todo este proceso, no lo vayan a hacer con Reclassify, sino con Reclassify by Table.
¿Cuál es la diferencia? Que en el uno es constante y en el otro puede estar ajustándolo a una tabla donde el usuario puede alterar los niveles de clasificación, en este caso los niveles de corte de valor. Entonces comenzamos con Reclassify. ¿Cuántas clases son? Son 7. En total tengo 9 clases, pero lo que tengo en distribución actualmente son 7. ¿Qué le digo aquí? Le decimos aquí, el PH1, sí, como pueden ver. Me voy más a la parte inferior y aquí le digo que esto se va a llamar en la carpeta, en el folder del capítulo 1. Recuerden, me voy a folder, curl PH1, y ahí le digo que este se va a llamar ph2.diff. Entonces, nos vamos aquí al botón Classify. Tengo 10 clases por defecto. ¿Cuántas necesito? 7. Nos vamos entonces a iguales intervalos. Y aquí cambiamos a 7 clases primero. Una vez ingresado a las 7 clases, le decimos aquí definir intervalos. Perdón, vamos a igual intervalos, definimos 7 y nos vamos luego de eso, después de intervalos, nos vamos a manual intervalos. Y comenzamos. El primero, ¿cuánto era? Fíjense, era de 4,6. Si vemos aquí, de 4,6, que está aquí, de 4,6, llegaba hasta 5,5. Quiere decir que el corte que tengo que ingresar es 5,5. De ahí tengo que ingresar 6,5. De ahí 6,8, 7,2, 7,5 y 8,5. Entonces comienzo aquí ingresando 2 clics, 5,5. Tengan cuidado que en algunas máquinas el decimal es el punto. En mi caso es la coma. El segundo corte de valor, ¿cuánto es? 6,5, pero fíjense, este sigue siendo menor. Entonces primero cambio este aquí, porque si cambio este de aquí, 6,5 no va a poder cambiarse porque es 6,4 el que le precede. Entonces cambio este de aquí. ¿Cuánto es este cambio? Es 6,8. Entonces ahora vuelvo al anterior y ya puedo cambiar aquí 6,5. ¿El siguiente cuánto es? 7,2. ¿El siguiente cuánto es? De 7,2 salto hasta 7,5. De 7,5 voy hasta 8,5. Y el último va de 8,5 hasta cuánto es el último cambio de valor, es a 9,5. Entonces ya tengo definido todos mis cambios debidamente definidos por usuario. ¿Ok? Y miren, y pueden apreciar. El número 1 va de 4,6 hasta 5,1, pero en realidad no es el número 1, viene a ser el número 2. Este viene a ser el 3, este viene a ser el 4, este viene a ser el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Por qué le estoy diciendo de 1 hasta 8? Porque si analizamos la distribución, este aquí es el 1, este aquí viene a ser el 2, el ácido es el 3, el poco ácido es el 4, el neutro viene a ser el 5, el poco alcalino viene a ser el 6, el alcalino viene a ser el 7, el muy alcalino el 8 y el fuertemente alcalino el 9. Pero ¿qué tenemos aquí? En nuestra distribución de nuestras muestras no tenemos ni un dato representado en la clase 1 ni en la clase 9. Por eso he colocado de 2 hasta 8. Porque la clase 1, ¿cuánto es? Es 4.6, es el dato más menor que dice que estamos aquí. El dato más menor es 4.6. Y el dato mayor encontrado es 8,8, quiere decir que estamos por aquí. Quiere decir, esta es nuestra distribución. Desde aquí hasta ahí. Es una distribución de nuestros datos tomados por muestreo de campo. Entonces tenemos del dato 2 hasta el dato 8. ¿Qué hemos ingresado? Hemos ingresado los cambios o los cortes de clase. 5,5, 6,5, 6,8, 7,2, 7,5 y 7,8. Entonces,
Una vez hecho eso, ingresado le decimos run. Y como pueden ver, hizo ahora, ya no lo tengo en modo neutral, ahora lo tengo en modo clasificado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observo que aparezcan todas las clases debidamente representadas que tengo en mi sesgo natural de datos. Mi sesgo natural de datos, recuerden, va de 4,6 hasta 8,8 como les anuncié. Ahora procedemos a cambiar el color. Vamos a Symbology y aquí procedo a cambiar el color. Por ejemplo, vamos a utilizar otra paleta de color. Voy a estar aquí. Miren. ¿Qué me indica? Mientras más marrón, suelo más ácido. Mientras más azul, suelo más alcalino. Pero vieron, la herramienta aquí que hemos utilizado ha sido reclasificador. Y el usuario, el operador clásico que ha tenido que hacer, ha tenido que introducir cada uno de los cortes de valor. O sea, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar constantemente viendo esta tabla por si le toca otro trabajo, nuevamente ingresar manualmente estos datos. Pero quiero hacerlo en modo semiautomático. Quiero hacerlo, este proceso quiero hacerlo no como he hecho actualmente, sino quiero hacerlo en modo automático. Entonces, este es el modo clásico como se hacía. Para hacerlo en modo automático, voy a ir y voy a borrar el PH2 para volverlo a hacer. Agarro el PH2 y lo eliminamos. Yes. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en modo automático, donde quiero luego hacer el cambio automático también del dato cuantitativo al dato cualitativo. Entonces, para utilizar en modo automático esta función reclasificación por tabla, lo hacemos de la siguiente manera. Primero abrimos un archivo en Excel e ingresamos nuestros valores. Aquí. Número. ¿Cuántos números son? Son 9 números. Le decimos from en el encabezado. To, ¿hacia dónde? Y aquí grid code. Y aquí el alfanumérico. La categoría. Entonces el from, ¿cuánto es? 0. ¿Hasta cuánto va? Va hasta 14. Entonces, ¿qué ingresamos aquí? Esta distribución de aquí. Esta distribución aquí. La voy a copiar a Excel. Esta clasificación. ¿Qué le decimos? El primer caso, ¿de dónde va? Va de 0 hasta 4,5. El segundo va de 4,5 hasta 5,5. El siguiente va de 5,5 a 6,5. El siguiente va de 6,5 hasta 6,8. De 6,8 hasta 7,2. De 7,2 hasta 7,5. De 7,5 hasta 8,5. De 8,5 hasta 9,5. Y de 9,5 hasta 14. Este aquí que va a ser el dato cuantitativo, que va a ser de 1 hasta 9. Ahora en categoría coloco el dato cualitativo. Primero que tengo, fuertemente ácido. De ahí tengo muy ácido, ácido, poco ácido, neutro. Fíjense, yo sé, ¿qué estoy haciendo? Estoy armando una estructura y el programa va a utilizar esta estructura para hacer la clasificación y la asignación de los datos en forma automática. Primero lo va a hacer en términos cuantitativos y después en modo vectorial lo va a hacer en términos cualitativos, que es en base al cual voy a obtener mi reporte de la superficie y la distribución porcentual que tengo de cada una de las categorías de pH de suelo que estoy asignando en función de esta tabla. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Poco alcalino, alcalino, muy alcalino y fuertemente alcalino. Entonces, ¿por qué le es importante esta tablita? Porque si quiere el usuario después, si ve otra bibliografía, no va a tener que aprender otra vez a colocar los cortes de valor. Por ahí encuentra otra bibliografía que no son 9 clases, que lo clasifica en 7.
o qué sé yo, otra bibliografía que se clasifica en 13 clases. Entonces lo que va a hacer solamente es actualizar esta tabla. Y al actualizar esta tabla, el programa va a buscar automáticamente, si lo hace N veces, solamente va a buscar esta tabla como referencia. Como dice, como referencia de base para poder hacer la transformación respectiva. Entonces aquí el usuario ya una vez hecha esta tabla la puede utilizar para 50 propiedades si vas a analizar el pH. Y ya no va a tener que formar esta tabla, sino la va a tener que utilizar de referencia. No va a tener que ingresar manualmente cada uno de los datos. Como pueden ver, esta es la tabla de pH. Procedo a guardarlo. Le digo tabla pH de Excel. Cierro el Excel y vuelvo al ArcGIS. Y ahora recupero esa tabla. La tabla está en Excel. Para trabajarla en SIC, recuerden, siempre una tabla tengo que llevarla de Excel a Table, o sea, en formato DBF. Ingreso la tabla que genere. Refresco. Ahí está la pH. Por defecto está en la hoja 1. Y aquí le digo, dentro de la carpeta de trabajo le digo pH, pH, tabla. O le digo categoría de pH. Run. Ya, listo. Lo importo. Podemos verlo, aquí tenemos la categoría de pH. Recuerden, siempre cuando recuperamos una tabla, perder 1 o 2 segundos en visualizar la importación. Y ahí tengo, como pueden ver, número, from, to, grid code y la categoría, también 9 datos. Entonces, ya puedo utilizar ahora el proceso de transformación respectiva. Quiere decir que para la próxima transformación directamente ya no utilizo reclasificar, sino directamente reclasificación por tabla. Cada vez que me toque hacer este predio y hacer este modo tradicional, voy a utilizar reclasificación por tabla. Ya tengo la tabla de referencia. Ingreso el pH1. Ingreso la tabla. Entonces le digo, va de from a to. Y el número de valores es siempre el grid code. Clave, escribir el grid code. ¿Qué se va a llamar? Busco la tabla de trabajo por pH y esto se va a llamar pH 02.tif. Un dato para diferenciarlo. Miren, solamente ingresando estos valores ya no tengo que ingresar uno por uno ni decirlo cambios de clase, sino solamente de aquí en adelante solamente voy a utilizar y emplear esta tabla. Le decimos run y automáticamente, miren, los hace. Ya no tengo que estar ingresando cada uno de los cortes de valores manualmente. Directamente los asigna. Recuerden, esto es fundamental también en la programación porque esto me sirve para tener una base. Cuando tengo una base de dosificación o una base que me va a permitir cambiar de dato cualitativo a cuantitativo o de cuantitativo a cualitativo, siempre puedo armar una base en Excel que la puedo trabajar y jalar como referencia para el uso, indicándole al usuario que si quiere alterar no el código, sino la categorización, puede ir a la base en Excel que va a poder manejarla y alterar los patrones de distribución o de cortes de valor, como también así la asignación cualitativa. Como pueden ver, lo hizo en modo más automático. Entonces este pH1 no me sirve. Este muestreo de campo tampoco ya me sirve. Entonces ya tengo aquí mi pH. Entonces puedo cambiar ahora la simbología. Entonces este es el proceso semiautomático de hacer este tipo de análisis. Bueno, ¿qué nos queda? Aquí este dato, si ustedes observan en la parte de la asignación, este dato sigue siendo cuantitativo. Tengo que volverlo vectorial y asignar el dato cualitativo igual de modo automático. Hacer, como dice, el cambio de valor a través de la asignación de variables. Entonces, procedemos a hacer eso. Para convertir a vector un dato, utilizamos Conversion Tools
y le decimos from raster, raster to polígono, para convertir de raster. ¿Por qué? Todo dato interpolado siempre es un raster, recuerden. Y el dato interpolado me da valores ordinarios. Con el reclassific los agrupo, como dice, lo vuelvo homogéneo en función a un clase o a un criterio. Lógico. Y ahora lo convierto a vector para poder calcular sus atributos geográficos, en este caso, la superficie. Ingresamos el pH2 y siguiendo con la progenie quiere decir la estructura de los datos, a este lo voy a decir pH0, 3. Deja de ser TIFF, como pueden apreciar, deja de ser el formato TIFF y pasa a ser formato SHP. O sea, archivo shape. RAM, ya está convertido. Ya puedo borrar este pH2. Ya tengo el pH3. Si ustedes se fijan, sigue siendo en la base de datos netamente, como pueden ver, cuantitativa. ¿Cuántos polígonos tengo formados en categoría? 214. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es la fusión del dato cuantitativo para la asignación de la variable cualitativa dentro del proceso de asignación de variables. Entonces, ahora si analizamos, tenemos puro datos cuantitativos aquí en la base de datos. Si ustedes observan, puros datos cuantitativos. Y aquí en la tabla de la categoría del pH, observe bien, tenemos el dato cuantitativo y el que vamos a utilizar el dato cualitativo para la asignación de variables. Entonces lo que vamos a hacer es fusionar dos tablas a través de una fusión. Lo clásico sería hacer de clic derecho join. Pero recuerden, el objetivo es que ustedes aprendan a manejar herramientas de Toolbox para luego utilizar en lo que viene a ser programación. Seguimos Tools y nos vamos aquí a la opción de Toolbox, Data Management Tools. Le decimos aquí Features, perdón, no Feature, Join and Relate, y la primera, adicionar Join. Add Join. Seleccionamos primero la tabla donde vamos a asignar el dato que viene a ser pH3, que viene a ser el vector poligonal. El campo a relacionar, ¿cuál va a ser? Va a ser el grid code. Y vamos a tener también relacionado con la categoría del pH el grid code. Le decimos run. Ahí corrió. Y si observamos ahora pH3, si abrimos la tabla de pH3, podremos darnos cuenta que ahora sí incorporó lo que tendríamos en la otra tabla a través de una relación. Y aquí tengo lo que pueden observar, el dato cualitativo en cada una de las muestras en forma automática. ¿Vieron ahora cómo nos sirvió esa tabla en Excel para directamente asignar el valor? Si no hubiéramos tenido la tabla en Excel, hubiéramos tenido que typear uno por uno los valores. Y cada vez que tengamos que hacer este proceso, hubiéramos tenido que typear. Entonces procedemos finalmente. Este join es, como dice, es temporal. Necesito hacerlo como vector, o sea, fusionar como o sea, es como un concubinato, necesito hacer el matrimonio, entonces sellarlo en la base de datos. Entonces le decimos copy feature y sacamos del pH3, sacamos ¿qué? Vamos a folder de curso de pH1 y ahí sacamos el pH04. Listo, entonces sacamos, entonces vamos aquí, miren, vamos aquí, la salida, vamos a folder, full pH, folder, full pH, y aquí le decimos pH04. Y le decimos OK. Entonces ya tenemos sellada la relación. Podemos eliminar el pH3 y eliminar el categoría pH. Ese archivito de categoría pH no lo borren, siempre lo vamos a utilizar para hacer la asignación en modo semiautomático. Entonces ahora tengo la categoría pH. Puedo ordenarlo, puedo abrir y lo importante, manejar ahora la tabla para sacar el reporte y resultado. Tenemos coberturas que están redundantes, entonces procedemos a eliminar las coberturas que están redundantes. Por ejemplo, este grid code lo puedo eliminar. Este cat ID también lo puedo eliminar. Este cat número también lo puedo eliminar.
Este CatFront también lo puedo eliminar. Y este tú también lo puedo eliminar. Y ahí tengo mi categoría. Entonces, una vez depurada la base de datos, ahora puedo calcular mi superficie de cada uno de los elementos para saber el porcentaje que tengo de cada una de las clases de pH categorizadas. Añadimos un campo. Al campo le decimos porcentaje. De la misma manera aquí, porcentaje. Como va a ser con decimales, le decimos float. Flotante, el tipo de datos flotante. El tipo de datos va a ser, se fijan, tengo todo este tipo de datos va a ser numeric, en este caso. El tipo float, que va a ser tipo de datos, va a ser numeric de 2 decimales con 8 dígitos. 2 decimales y 8 dígitos. Ok. Salvar. Y procedemos a calcular, perdón, no era calcular el porcentaje. Era calcular la superficie. Borramos y volvemos a calcular. El porcentaje va a ser lo último que vamos a calcular. Hacemos superficie y hacemos lo mismo. Superficie o área tipo float. Numeric de 2 decimales con 8 dígitos. 2 decimales con 8 dígitos. Ok, salvamos. Y podemos calcular ahora la superficie de cada uno de los elementos presentes aquí. Clic derecho, calcular geometría. Como calculamos, hacemos el mismo proceso que hicimos para calcular la superficie de todo el polígono. Le decimos aquí, área, hectárea, proyección, y le decimos OK. Y ahí tenemos la superficie. Listo. Bueno, ahora toca sacar el resumen, el sumario, para saber la distribución. Clic derecho, Summarize. ¿Dónde hacemos el clic derecho? Aquí en la categorización de pH, Summarize. Y aquí le digo, ¿qué voy a sacar? Voy a buscar mi carpeta de trabajo. Recuerden, recuerden aquí, Output Table, buscamos la carpeta de trabajo. Y le decimos reporte pH01.dbf. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué campo voy a trabajar? Voy a trabajar con la superficie y de la superficie quiero que me saque un zoom. ¿En función de qué campo? Del campo de categoría pH, que es el que tiene, si ustedes observan, categoría pH es el que tiene el dato cualitativo. Y superficie es donde va a aplicar la sumatoria por el dato cualitativo. Entonces le decimos aquí OK. Y ahí tenemos nuestro reporte. Esta frecuencia podemos eliminarlo. Y ahí tenemos cuánto tenemos de cada una de las clases respectivas. Las 7 clases. Tenemos ácido, alcalino, muy alcalino, neutro, poco ácido y poco alcalino. Así está la distribución de cada una de las superficies. Entonces mejoremos esta presentación y podemos, como dice, adicionar un campo que se llame superficie, que también se llame superficie, que sea tipo float, numeric de 2 y de 8. Adicionamos otro campo que va a ser porcentaje, que va a ser también en tipo float, numeric de 2 y de 8. Ok. 2 campos creo, superficie y porcentaje. ¿Por qué? Porque voy a mejorar este reporte. Para mejorar el reporte, lo que hacemos es un cálculo circular. Este dato lo voy a asignar a la superficie, pero voy a controlar el decimal. Para eso le decimos cálculate fiel.
Y aquí utilizo lo que viene a ser el lenguaje de programación, que quiere decir utilizo row. ¿De qué? Del subsuperficie, coma, el número de decimales que necesito llevar. 2 decimales. Entonces, ¿esto qué me permite? Cambiar y definir el número de decimales que voy a asignar en el proceso. Aplicar, y ahí tengo mis datos. Y asignados. Ya puedo eliminar este de aquí. Seguidamente, ¿qué tengo? Saco la superficie total, miren. Estadísticas. Y aquí tengo la superficie total. ¿Cuánto me da? Eso, anótenlo, ¿cuánto es? 6.324,7 hectáreas. ¿Por qué hago eso? Porque voy a utilizar ahora una regla de 3 simple para sacar el porcentaje. Clic derecho, calculate fiel. Nuevamente, fíjense los códigos. Tengo ARCAD y Python 3. Entonces yo en Python 3 le digo que voy a calcular la regla de 3 simple, le digo round. Nuevamente, utilizamos round para controlar el decimal. La superficie de cada cuerpo por 100 dividido sobre la superficie total, que es 6.324.7. ¿Cuántos decimales? 2 decimales. Y cierro paréntesis. Entonces, en esta parte de aquí, estoy haciendo la regla de 3 simple. Con la función round estoy controlando el decimal. Aplicar. Y ustedes ven, ya tengo el porcentaje. Quiere decir, el neutro abarca el 21,42% de la propiedad. El que menos abarca es el muy alcalino, con apenas el 0,5%. El que más abarca es el suelo ácido, con 30,72%. Entonces tenemos la superficie y el porcentaje debidamente presentado, como pueden apreciar. Una vez realizado esto, podemos derivar este resultado en un gráfico. Por ejemplo, podemos crear gráfico. Vamos a la barra de gráfica. Y aquí lo que hacemos es representar nuestro resultado, que también esto podemos incorporarlo en nuestro mapa. Por ejemplo, elegimos la categoría del dato, va a estar por categoría DAP. ¿Esto qué viene a ser? Recuerden, ahí viene a ser el dato cualitativo. Ahora, el dato cuantitativo no está por los datos estadísticos. Aquí por defecto presentan los datos estadísticos. No estamos en función de esto. Estamos en función, por ejemplo, de la superficie o el porcentaje. Entonces le decimos aquí seleccionar un dato. Podemos elegir superficie o porcentaje. Me pide presentar etiquetas. Ahí me está diciendo, miren, el ácido representa el 30,72%. El menor representativo viene a ser el muy alcalino con el 0,5%. Entonces tengo que muy ácido es 3,47%. Me está diciendo la distribución superficial que tengo de la categorización de pH. Ahora, si gustan pueden segmentarlo, pueden ordenarlo, miren, de menor a mayor. Como están viendo. De muy alcalino hasta ácido, es como va la ordenación. O si no, pueden decirle directamente que lo categorice como da y le aparece de esta manera ya con su respectivo color asignado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo ya mis datos, ya puedo irme a la pestaña general para cambiar aquí, ponerle distribución de la categorización del pH suelos. Aquí viene categoría y aquí porcentaje. El legend type puede ser el título de la leyenda, puede ser referencias y la descripción. Ahí tengo la referencia, como pueden apreciar. Listo. Ya tengo, como ya he cambiado, como dice, un poco más representativo nuestros datos. ¿Qué más podemos cambiar? Miren, nos vamos a serie. En serie podemos ordenar. ¿Qué quiere decir? Recuerden, ordenamos de acuerdo a la presentación que tenemos aquí. La presentación donde comienza, miren, en fuertemente ácido, muy ácido, poco ácido, ácido neutro, poco alcalino, alcalino, muy alcalino y fuertemente alcalino. Entonces tenemos que organizar esta jerarquía. Entonces el ácido o el muy ácido lo voy a tirar al fondo. Y el ácido
que le siga. El poco ácido, en medio viene el neutro, luego el poco alcalino y el alcalino. Como pueden ver, ya lo tengo ordenado de acuerdo a la jerarquía. Del muy ácido, ácido, poco ácido, neutro, poco alcalino, alcalino y muy alcalino. Entonces, una vez hecho eso, ya puedo cambiar los colores. Por ejemplo, muy alcalino le voy a dar un color, por ejemplo, azul, un poco más celeste y más celeste. Al neutro le voy a dar un color amarillo y al otro le doy dando otro rango de colores, por ejemplo. Dando categorización de colores. Desde neutro hasta los demás rangos de colores que tengo representados. Bueno, ahora nos vamos al eje. En el eje, uno es para limitar la cantidad de caracteres que puedo tener en el eje, como pueden apreciar. Otro para presentar todos. Por defecto aparece 11, pero lo más importante viene a ser esta barra aquí de la Y. En la barra de la Y puedo aumentar y tener mi escala para que quede debidamente representado mi dato. Bueno, ya tengo mis datos. Nos vamos a las guías. La guía es para cambiar las líneas y los encuadres de cada uno de ellos. Luego tengo el formato. El formato de fondo, de sombreado del gráfico. No necesito eso. Lo que necesito es el título, por ejemplo, el título de la leyenda, el título de la leyenda, el título de la leyenda como el título de la leyenda viene a ser este aquí, por ejemplo, le voy a decir este que sea tamaño 7, pero que sea en sentido bold, en negrita. De ahí quiero, por ejemplo, el eje, las etiquetas de las etiquetas del eje. Estas etiquetas del eje quiero que sea mucho más pequeño para que ingrese. Como pueden apreciar, ya ingresa los datos. Los títulos de la etiqueta, puedo bajar el color, el tamaño y cambiar el color. Podemos cambiar la etiqueta de los datos. Cambiar el título del gráfico. Como pueden apreciar. De ahí tengo general, que ya hemos visto. Y aquí tengo, como pueden ver, ya tengo mi gráfico respectivo. Entonces, como pueden ver, hemos hecho el gráfico que también se lo puede seguir mejorando para la presentación en el mapa respectivo. Recuerden, estamos haciendo la parte tradicional de PH. Entonces, ya lo tengo aquí, lo que pueden ver aquí, mi gráfico que hice. Listo, ya está guardado. Algo interesante, está guardado aquí. ¿Qué me queda? Me queda representar aquí mi dato cualitativo. Para representar mi dato cualitativo, vamos a guardar para continuar. Procedemos a darle dos clics aquí en PH4. Perdón, eso era en allí directo. Aquí le decimos Symbology. Le decimos ahí, quiero en valores únicos. Los valores únicos van a estar representados por la categoría del pH. Como pueden apreciar. La categoría del pH me va a hacer y me va a representar el dato. Entonces, como tengo aquí, puedo ordenar esto igual, miren. Puedo llevar los ácidos arriba, por ejemplo, muy ácido, este de aquí, lo puedo llevar, este de arriba. Poco ácido, el neutro, tiene el poco alcalino, alcalino y muy alcalino, como pueden apreciar, está ordenado. Y esto puedo darle también rango de colores, por valores únicos. Puedo tener este rango de valores, puedo decir, por ejemplo, voy a decirle, por ejemplo, este acá, el clásico que se utiliza, ¿no? Tengo definido mis datos, como pueden ver, guardamos para continuar. ¿Y qué más tengo? Tengo por ordenar, para adicionar valores, para otro tipo de presentación, presentación de la descripción, o para
En este caso, ¿no? Que la presentación, quiero ver más que todo el formato de todos los símbolos. ¿Qué quiero el formato de todos los símbolos? Esta línea que ven aquí, esa línea intermedia, quiero eliminarla. Para eso me voy a propiedades y le digo none, aplicar. Y miren, ya eliminó las líneas intermedias. Entonces, ya tengo como dice, mi mapa de mi propiedad clasificada por pH, por un rango de pH, de acuerdo a la bibliografía recibida. Ahora, ¿qué dice en el libro? Dice que esto es referencial, pero todavía no es agricultura de precisión. O sea, esto viene a ser lo tradicional. Pero la agricultura de precisión, ¿en qué se radica? Radica básicamente en no conocer toda la propiedad como está viendo aquí actualmente, sino lo que interesa es ver cada lote individual, trabajar cada lote individual como si fuera un paciente diferente. O sea, no se trabaja en la agricultura de precisión como si toda la propiedad fuera uno solo, sino que dentro de la propiedad hay que discriminar cada sector de trabajo, en este caso cada lote, cada parcela o cada bloque. Por ejemplo, aquí tengo un bloque, aquí tengo otro bloque, aquí como pueden apreciar tengo otro bloque y así tengo bloques y bloques sucesivamente. Cada uno de ellos es un actor, es un paciente. Cada paciente requiere de una observación y tratamiento diferente. De que tengan la misma enfermedad, sí, pueden tener la misma deficiencia, pero hay que saber cómo se tiene que controlar. En este caso, la regulación del pH. Y si se fijan, eso es lo tradicional. No sabemos cuánto es lo que tenemos que aplicar por lote. ¿Cómo mide el lote? Saber si el lote está en zona alta o en zona baja, ya que el pH se va y está muy relacionado a lo que viene a ser el agua. Por ejemplo, dice, sitios con elevada precipitación tienen mayormente un pH ácido. Lugares donde la precipitación es escasa, el pH tiende a ser alcalino. Lo mismo pasa, por ejemplo, si toda esta propiedad tuviera una zona de alta precipitación, en las zonas altas, en la zona de los lotes que estén más altos, va a tener un drenaje bueno, por lo tanto su nivel de pH no va a ser alto. Pero en los lotes que están en zonas bajas, el pH va a tender a ser más acentuado. En este caso, una actividad de corrección mucho más dirigida, porque está en función del nivel altimétrico que marca la evacuación de las aguas. Entonces, recuerden, donde hay agua, mayormente el pH tiende a ser más ácido. Donde hay menos agua, el pH tiende a ser más básico. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos hecho la clasificación tradicional, como les dije, tradicional. Este video es para que comiencen ustedes a entrenarse. En los videos que vienen posteriormente, de los siguientes 6 videos, ya entramos de lleno a lo que viene a ser la agricultura de precisión. Para ello ustedes van a poder descargar los materiales que vamos a utilizar en cada uno de los videos. Entonces, hasta aquí hemos hecho lo que viene a ser la introducción del curso. Pero recuerden, esto todavía no es agricultura de precisión, solamente es SIC tradicional aplicado al suelo o a la agricultura, pero no es agricultura de precisión. Entonces, estamos viendo cómo era lo tradicional, cómo es lo que básicamente uno pilla, encuentra bibliografía y videos en internet de lo que se hacía tradicionalmente. El objetivo de este curso que estamos persiguiendo aquí es básicamente esta frase: cómo manejar la tasa fija o la tasa variable en la corrección del pH de suelo, ya sea ácido o alcalino. Cómo hacer las fórmulas matemáticas para relacionar la química de suelos con el sistema de información geográfica. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos llegado en lo que viene a ser el capítulo 1. Algunos pueden hacerlo. Lo mejor que digo es que lo hagan para que se entrenen. Otros simplemente pueden observarlo, porque aquí todavía no comienza el curso, es lo tradicional que les estoy mostrando, lo tradicional, lo clásico. Ahora lo que van a ver del curso 2 para adelante va a ser lo
que viene a ser la agricultura de precisión. Para ello, en cada capítulo les voy a dar una herramienta en ArcToolbox para que vayan viendo cómo automatizar algunos procesos. Por ejemplo, en el siguiente capítulo no les voy a enseñar cómo se hace la poligonal. Lo que les voy a dar es una herramienta donde ustedes van a subir el archivo de Excel y automáticamente le va a generar la poligonal. ¿Listo? Y así sucesivamente en algunos capítulos les voy a dar unas herramientas hechas en Python, creadas personalmente, para que ustedes vayan viendo la importancia de automatizar. O sea, ¿qué quiere decir? En algunos capítulos yo les voy a enseñar cómo, mi persona les va a enseñar cómo se hacía tradicionalmente. Pero en el siguiente capítulo le voy a dar una herramienta para que no lo haga tradicionalmente, sino que lo haga en modo automático. Ese proceso que aprendieron anteriormente a hacerlo tradicional. Bueno, como le dije, hasta aquí llegamos en el primer capítulo, un poquito pesado. Le agradezco por su paciencia, tiempo. Recuerden, estamos arrancando con una serie de cursos que se van a dar en todo este año. Sinceramente, paciencia. Le agradezco mucho por su participación en el curso. Inviten a sus compañeros a participar. Recuerden, el curso no es caro. Estamos en un curso que sea accesible. Dentro de él, lo que viene a ser el manejo de la agricultura de precisión. Bueno, agradecerles nuevamente y nos estaremos viendo en el siguiente video. Gracias.